Es un placer estar en su casa nuevamente, allá en la provincia de Loja, a todos nuestros amigos y amigas que tienen la posibilidad de disfrutar de esta señal lojana, de esta señal regional, Canal 13 Plus. En este Café con Omar, que hemos iniciado hace una semana, decidimos, probablemente siendo coherentes con la realidad política que vive el país, con el contexto político, que era interesante suscitar un diálogo con quienes nos podrían ayudar a presentar primero algunas ideas respecto de estos planes de gobierno que han presentado los candidatos y los partidos políticos que respaldan a esos candidatos, justamente como un requisito constitucional y legal, pero también como una forma de explicarnos a nosotros qué es lo que ellos harían en el caso de que la voluntad popular los llevara al poder. Claro que en la práctica no es tan romántica la idea, los planes de trabajo, los planes de gobierno se han convertido en un accesorio legal, como dije, pero lo que se está realmente confrontando en las calles, lo que nosotros vemos todos los días, es una competencia, un concurso cada vez más prolífico del talento que tienen nuestros diseñadores, el talento que tienen nuestras empresas de producción de materiales gráficos para mostrarnos a los candidatos y a las candidatas en sus mejores perfiles, en sus mejores presentaciones públicas, lo que a mí me ha llevado a comentar casa adentro con mis alumnos en la universidad, que en este proceso electoral quizá habría que premiar más bien que lo que dicen los candidatos, que dicen muy poco a veces, algunos sobre todo cuando son candidatos nuevos, y más bien premiar lo que hacen los diseñadores en este concurso de Photoshop, quién es más joven, quién es más bello, quién es más presentable. De manera que lo que estamos haciendo nosotros es quizá tratando, aunque sea brevemente, estamos tratando de presentar un pequeño análisis de lo que son estos programas de gobierno para que entonces nosotros tengamos una oportunidad más de dilucidar correctamente en este proceso electoral por quién nosotros finalmente vamos a señalar nuestro voto. Antes de entrar en este programa quiero hablarles de quién nos acompaña esta noche, nuestro coanfitrión, en realidad más que un invitado. Compartimos este café, bienvenido. Gracias. Por supuesto, Israel, nos acompaña esta noche el abogado Israel Celi. El abogado Celi tiene estudios de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Derecho Constitucional, es docente de Sociología Política e Instituciones Políticas en la carrera de Administración Pública de la Universidad Nacional de Loja. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a Israel esta noche. Creo que tenemos aproximadamente una hora para aprovechar de su presencia y obviamente de su atención de usted para conversar sobre estos temas tan importantes. Bienvenido entonces, Israel. Yo creo que habría que hacer algún comentario adicional sobre la importancia que tiene el hecho de que pongamos en la televisión algunas ideas sobre los planes de gobierno de los candidatos. Bienvenido. Muchas gracias, Omar. Buenas noches a las y los ciudadanos que nos escuchan en este medio de comunicación, que en efecto se ha propuesto debatir sobre las propuestas ideológicas de los distintos movimientos y partidos sociales, toda vez que estas son importantes en la medida que de alguna manera expresan la estructura de estos partidos, los actores políticos que están detrás, los actores sociales, los intereses económicos que representan. De allí que, como haya mencionado Omar, si bien estos no siempre se cumplen, sí nos dan una pista para conocer hacia dónde irían, analizando por supuesto no solo ese documento donde se plasma un plan de gobierno, sino la trayectoria de estos actores políticos. Sí, así es en efectivo, y yo creo que antes de entrar al programa vamos quizás a topar uno o dos temas más vinculados con un elemento fundamental en la vida política de los estados, que es la Constitución. Pero ahora vamos a conocer un breve trabajo que han hecho nuestros compañeros sobre el perfil de uno de sus candidatos, una persona que además es ampliamente conocida, es quizá uno de los candidatos más presentes en todos los últimos eventos electorales, pues ha sido
ya en varias oportunidades precandidato, candidato a la presidencia de la República. Me refiero al señor Álvaro Noboa Pontón, empresario bananero ecuatoriano. Veamos. Álvaro Fernando Noboa Pontón, nacimiento, noviembre 21, 1950, 62 años, guayaquileño, candidato y fundador del Partido Renovador Institucional Acción Nacional PRIAN Lista 7, profesión, abogado, empresario y político, religión católico, residencia Guayaquil. Bien, ese es el trabajo que ha preparado nuestro equipo de producción. Luego iremos asimismo haciendo una brevísima reseña de cada uno de ellos. Bien, Álvaro Noboa Pontón ha sido en los últimos procesos electorales pues el candidato obligado, y quizás esto, no sé cuál es la opinión de Israel, nos ha puesto a nosotros ante un modelo ya bastante repetitivo en política, que es el hecho de forzarnos a los ecuatorianos, a una buena cantidad de ecuatorianos que elegimos, a escoger el mal menor. Hay quienes piensan que de esa manera funciona un sistema que casi hace posible que el otro candidato, el candidato real, el candidato con posibilidades, pues gane, porque obviamente mucha gente dice, yo no voy a votar por tal persona. En este caso muchos dicen, yo no votaría por Álvaro Noboa. Pero no sé hasta qué punto esta apreciación pudiese tener algún sentido, Israel, para referirse a este proceso electoral de ahora, en donde están presentes pues, varios personajes políticos, entre ellos el presidente de la República, candidato a la reelección, y el señor Álvaro Noboa, que se declara a sí mismo continuamente como el opositor perpetuo de Rafael Correa. Claro, bueno, Álvaro Noboa, al igual que la mayor parte de candidatos en estas elecciones, han dividido el campo político entre correístas y anticorreístas, y esto hasta cierto punto ha ido en desmedro de la explicación de sus propuestas y planes de gobierno. Pero concretamente refiriéndonos al aporte, a la presencia de Álvaro Noboa en el campo político ecuatoriano, debemos considerar y recordar que Álvaro Noboa está presente en la política ecuatoriana desde hace ya una década, participando como candidato a la presidencia y siendo parte básicamente de aquello que se ha denominado una tercera ola del populismo en Latinoamérica, porque básicamente sus propuestas están encaminadas a satisfacer las necesidades de la ciudadanía, pero en términos discursivos hasta ahora, porque no ha podido llegar al gobierno. Y esas necesidades discursivas, según el planteamiento de Noboa, esas necesidades de la población podrían satisfacerse mediante una especie de acción mesiánica, ¿verdad? Él ha repetido varias veces que sabe cómo sacarnos de la pobreza, y bueno, en su plan de gobierno no se distancia mucho de esa propuesta, toda vez que en efecto propone disminuir los niveles de desnutrición, aportar a la educación primaria, convertirla, según señala, en un sistema educativo similar al de los países denominados tigres asiáticos, solo que con claras incoherencias ideológicas, porque como usted recordará, Omar, en los países asiáticos se planteaba en efecto una reforma radical al sistema educativo, pero al mismo tiempo un papel interventor del Estado en el ámbito económico, social, mientras que Álvaro Noboa nos propone un modelo de educación como el de los tigres asiáticos y un sistema económico libre, al más puro estilo del Chile de Pinochet. Pero bueno, hablando de los modelos educativos asiáticos, hay algunos casos muy poco conocidos en el Ecuador, como el caso del modelo de la República de Corea del Sur, en donde, por ejemplo, yo recuerdo esto lo sostenía el ministro de Educación de Corea del Sur en el 4º Foro Mundial de Televisión de Naciones Unidas, justamente. Decía este ministro que ellos tienen universalizado el sistema de educación a distancia por medio de la televisión a nivel de escuelas y de colegios. Claro, entonces el cuestionamiento que se daba en ese foro de Naciones Unidas por parte de algunos de los que estábamos ahí era de qué sentido tenía centralizar de tal manera la educación, por qué entonces se estaría provocando prácticamente un desmontaje del sistema educativo basado en el profesor. Entonces
Entonces decía, bueno, nosotros lo hacemos así, nosotros tenemos esta cobertura total de televisión educativa en toda Corea y lo hacemos de ese modo porque podemos tener el mejor profesor de cualquier materia o asignatura que se maneje en esos niveles, el mejor profesor de física, el mejor profesor de matemáticas, para todos los estudiantes del país. No, nosotros no podemos hacer lujo, Corea no tiene el dinero, Corea es un país riquísimo, pero decía, nosotros no tenemos el dinero para poder poner en cada escuela de Corea un profesor de la categoría del que ponemos nosotros para todos, usando el sistema tecnológico de la televisión. Bueno, entonces ese es uno de los modelos, entiendo que existen otros, pero comentábamos con el equipo de producción hace un rato que se le ha escuchado repetidamente a Álvaro Noboa que parte de la solución sería poner un iPod en cada una de las personas. ¿Será que con poner una computadora en cada uno de los ecuatorianos en edad de estudiar ya estaremos resolviendo el problema de la educación? Bueno, una computadora, culturas como la nuestra, suelen citar al consumo del tiempo en redes sociales, entonces no precisamente la solución pasaría por ahí. Y bueno, adentrándonos un poco más en la propuesta de Noboa, algo que sería relevante destacar es que él propone crear una especie de centro financiero internacional en el Ecuador, bueno, quizá tratando de repetir modelos de países en los que las finanzas o los flujos de dinero fluyen sin mayor control, algo que en la década de los 80 y los 90 nos llevó a una crisis que hasta ahora soportamos, la denominada crisis financiera que retuvo los fondos de ecuatorianos a un valor cambiario menor que el que se encontraba vigente. Recordemos que estaba en 25.000 sucres el dólar y cuando se congelan los fondos se dejaron en 5.000. Y valga mencionar ese episodio de la historia nacional para indicar también que el señor Álvaro Noboa fue parte del gobierno de Yamil Mahuad, fue presidente de la Junta Monetaria y parte de todo este conjunto de plutocrático, ¿verdad?, que estuvo en el poder, incluyendo al señor Lasso, que también ahora participa en las elecciones. Pero hacer un paraíso fiscal no es tan sencillo como parece. Todos los países pobres, inclusive Haití, podría plantearse esa meta, y no es que sea elegible. Para eso parece que tenía que haber una serie de condiciones, por ejemplo, la mal denominada gobernabilidad, es decir, un país en donde no exista la posibilidad de una opinión política pública que sea capaz de cuestionar desde dentro el modelo. Hablemos, por ejemplo, un paraíso fiscal, las Islas Caimán, por ejemplo. Claro. Obviamente es un remedio de Estado, pero no es un Ecuador que además es conocido en nuestro país como un país de todas maneras politizado. Aquí hay una movilización indígena y se tumba un presidente de la República. Sería algo bastante difícil y algo que no suelen considerar. ¿Quién va a poner la plata ahí? ¿Verdad? El tema también del régimen político. No es tan fácil tomar ese tipo de decisiones. Por lo general, en países tan heterogéneos como los nuestros, eso suele llevar a crisis políticas e institucionales. Entonces, este tipo de planteamientos sí estarían fuera de foco. Israel, lo mismo podríamos decir también el caso de hablarse de un paraíso legal, como el caso de Canadá, por ejemplo, en donde se conoce que existen grandes facilidades para que se puedan montar negocios incluso a través de la propia bolsa de valores, sin el grado de exigencia que tiene, por ejemplo, países como Estados Unidos. Pero volviendo al tema de Álvaro Noboa y su propuesta financiera, él habla repetidamente de que su lema es reactivar la economía y dar empleo a los ecuatorianos. Este tema de dar empleo, como toca un aspecto muy sensible, tratándose de un país como el nuestro, si quiere hablemos de España también, donde se trata de una alta tasa de desocupación, la más alta de Europa parece, una de las más altas. Entonces el tema de empleo, claro, el tema de empleo tiene un fuerte enganche político. Hablar de que voy a dar empleo puede generar más de una predisposición a votar. Claro que el régimen actual también resuelve gran parte de ese problema creando empleos, una cantidad impresionante en todos los sectores de la institucionalidad pública. Pero hablando de la propuesta de Correa, de Noboa, ¿qué le parece los medios que él propone para lograr este incremento del empleo en el Ecuador, esta reactivación económica de cada país? Su propuesta dentro de lo que tiene que ver con el empleo se inscribe dentro de estas propuestas más amplias, pero a la vez muy simplistas, del cambio social.
y fue León Febres Cordero quien lo redujo a 3 palabritas: pan, techo y empleo. Y todos los candidatos plantean pan, techo y empleo. El problema es cómo. Ahora bien, el cómo de Álvaro Noboa sería una especie de reprimarización de la economía. Apunta a sectores como la agricultura, el turismo y la pesca, pero sin ninguna estrategia. La minería. Y por supuesto, la minería y obviamente lo que tiene que ver con el petróleo. Es más, si trataríamos de utilizar una especie de metáfora, lo que buscaría Álvaro Noboa, y lo establece en su plan de gobierno, es tratar de escurrir al país para que podamos obtener todo el petróleo que nos queda. A través de esas rentas, Álvaro Noboa lograría hipotéticamente erradicar problemas como el desempleo, pero no olvidemos algo: las estrategias de Noboa, al igual que la de otros candidatos, son inmediatistas. Es decir, en efecto, por ejemplo, invertir en el sector infraestructura genera empleo, como lo ha hecho el gobierno actual, pero hay que preguntarse si ese empleo será permanente, es decir, si estas propuestas buscan un desarrollo que se mantenga con el tiempo. Y encima ser productivo, porque obviamente acá se trata de gastos, de distribución, bueno, en países en crisis, Estados Unidos lo utiliza, Europa lo utiliza, sí. Es decir, para llenar una demanda enorme social de fondos, de dinero, se necesita generar empleo de corto plazo. Pero ¿qué impacto productivo tiene eso? ¿Hacia dónde nos lleva? Pues como he mencionado, son propuestas inmediatistas. Podrían solucionar problemas a corto plazo, pero a largo plazo, en el caso de Noboa, no existiría una propuesta de desarrollo claramente estructurada. Claro, y volviendo al tema de esta reprimarización de la economía, que muchos la relacionan, estamos ya con un café en proceso de preparación, que muchos la asocian, reprimarización, la asocian con recolonización, porque quienes intervienen en ese proceso no son empresas nacionales, inclusive países tan grandes como Chile no pueden darse el lujo de tener el 100% de su actividad extractiva por medio de empresas nacionales. Tenemos Codelco en Chile, pero también se habla muchísimo de que Codelco es una figura, pero que alrededor de Codelco existen contratos mineros de terceros como BHP Billiton y todo lo más, que están presentes en el país. En el caso del Ecuador, que no tenemos ni siquiera la más remota posibilidad de hablar de una empresa minera, estaríamos hablando del 100% de la actividad minera desarrollada por corporaciones. Eso entonces confirmaría el hecho de que estamos hablando de una recolonización del país. Eso desde el punto de vista económico, en términos macro en el mundo, ¿sería una salida esa? ¿Sería una salida que el país se vuelva eminentemente extractivista? Bueno, dentro de la División Internacional del Trabajo, nuestro papel siempre ha sido proveer materias primas a los grandes centros del capitalismo metropolitano. Es solo que ese papel, si bien ha generado ciclos de crecimiento económico, no ha logrado sacarnos de la pobreza, no ha logrado sacarnos del desempleo, no ha logrado sacarnos de las dificultades que se presentan en el plano de la educación, la salud, la vivienda. Y es que el mismo modelo parecería estar abocado hacia el fracaso, porque un país que se sustenta en la mera producción en la mera extracción de recursos primarios no puede dar el salto al desarrollo, y peor aún si lo hace con participación de intereses económicos transnacionales. Recordemos lo que pasó con el boom petrolero en el Ecuador. Fue más lo que se llevaron que lo que invirtieron. Y eso podría pasar también con las empresas transnacionales mineras. Si bien los contratos son un poco más rígidos y más favorables para el Estado, no precisamente es el Estado el que se va a llevar la mayor parte, porque en su defecto sabemos muy bien que el interés económico de las empresas transnacionales se vería en riesgo, y eso no pasa en ese tipo de actividades. Efectivamente. Israel, antes de irnos a un corte, tenemos un minuto. También hay otro elemento. Si estamos hablando de que el empleo nacería de promover actividades como en este caso el petróleo o la minería, ¿qué contribución realmente hacen estas actividades a generar empleos? Se dice que la minería es la actividad que en conjunto de todas las actividades es la que menos empleo genera en el mundo, por la alta tecnología y toda esta cosa. ¿Será posible entonces ratificar y confirmar este criterio de que la minería, al menos en cuanto se refiere a empleo, no es la panacea que se está anunciando por parte del candidato? Claro, la mera extracción, en efecto, no genera mayor empleo. Actividades vinculadas
lo harían, pero no existe una propuesta de transformación de la materia prima, ni existen las capacidades tecnológicas, es algo muy difícil, muy difícil. Además, los intereses económicos que están en juego, yo creo que lo impedirían, porque la idea es sacar el mineral y enviarlo en bruto, no precisamente transformarlo. Exactamente, no está previsto ningún proceso de transformación en el caso de las propuestas sobre el cobre, el oro o cualquiera de las otras actividades. Bueno, vamos a una pausa, regresamos enseguida. Nosotros ya estamos a punto de tomarnos un café. ¿Cierto? Sigue adelante, sigue de pie, vamos a crecer sin retroceder. Es tu elección, tu libre posición. Si eres de aquí, sabes dónde quieres ir. Sigue adelante, sigue de pie. Yo busco crecer y lo mío es administración turística. Momento para pensar y elegir. Sigue adelante, sigue de pie. Tecnológico La Castellana. Si buscas crecer, este es tu lugar. Vamos a ir. En un acorde dulce de guitarra. LOCSA es más. Somos un colectivo con conciencia cívica que pretende potenciar participación ciudadana en la democracia y en la gobernanza a través de la política tradicional, cumpliendo un rol propositivo y veedor a través del uso de TIC y redes sociales. Tengo 9 años y quiero cambiarlo. Frases de libertad. Simón Bolívar, libertador de América. El derecho de expresar sus pensamientos y opiniones de palabra, por escrito o de cualquier otro modo, es el primero y más inestimable don de la naturaleza.
Ni aun la ley misma podrá jamás prohibirlo, y solo podrá señalarle justos términos haciendo responsable de sus palabras y escritos, y aplicando penas proporcionales a lo que ejercen licenciosamente en perjuicio de la tranquilidad pública, de la vida, honor, estimación y propiedad de cualquier ciudadano. Hay que defender el derecho de todos a expresarse, pero también hay que defender la honra de todos. La libertad de expresión sin responsabilidad ulterior destruye la sociedad. Estábamos en un café con Omar Burneo, nos acompaña esta noche el abogado Israel Celi y nos estamos ocupando de hablar un poco sobre la propuesta, el plan de gobierno que inscribió el abogado Álvaro Noboa Pontón en el Consejo Electoral para cumplir con el requisito de ser candidato a la presidencia de la República. Álvaro Fernando Estábamos Noboa analizando Pontón, sobre nacimiento, los planteamientos que hace este 21, candidato 1950. respecto de algunos problemas fundamentales de la sociedad, como en este caso el eje económico de su propuesta. Un poco siguiendo en ese mismo orden, Noboa habla de su plan vivienda, plantea la construcción de casas de cemento por un valor desde $5.800 cada una. Estas casas, dice el candidato, podrían ser pagadas con $48 mensuales. También habrá créditos blandos para adquirir viviendas tipo casa Quaker. Eso dice nuestro equipo de investigación. Me parece que es muy propio el estilo del abogado, pero ¿qué tan viable, qué tan factible es esta propuesta? Si recordamos, haciendo un parangón, el gobierno del señor Abdalá Bucaram y básicamente el programa de la mochila escolar, habría cierto punto de comparación. En ambos casos se propone soluciones que en efecto parecen viables, pero que dada la complejidad del manejo del Estado y dada la complejidad para obtener estos recursos, podrían derivar en programas clientelistas, enfocados a ciertos sectores, concretamente donde haya mayor cantidad poblacional, ¿verdad? Y por otra parte son soluciones que favorecerían a una minoría y a corto plazo, porque la pobreza no solo está compuesta por la falta de vivienda, hay otros problemas asociados que deberían tratarse en conjunto. Además, se propone en efecto dar esta facilidad, pero por otra parte no hay una propuesta clara sobre cómo financiarían los ciudadanos la vivienda y sobre la calidad de las viviendas. Bueno, en esto de la vivienda, evidentemente vemos un efecto perverso de en este tema con el famoso colapso inmobiliario, con la burbuja inmobiliaria, que desde luego ha afectado a millones de personas, y en donde se ve, en donde se comenta que una de las razones de todo este proceso es el ánimo especulativo en que cae el sector financiero. No sé si hablar de vivienda solamente, como usted con mucha razón dice, sería ya poner la mano en los problemas fundamentales, porque más allá de la vivienda está el tema de la capacidad de superar por lo menos el costo básico de la vida, porque evidentemente la vivienda es un componente, pero no es el único. Sobre esto aparte, también habla de otro tema que en el Ecuador, a pesar de que el Estado y el gobierno actual han hecho pues inversiones fuertes en materia de salud, sin embargo, como ya dije, este tema pues para el abogado tiene una importancia además afectiva, porque él pone al frente de toda esa propuesta a su esposa, la doctora Anabela Asciende Noboa. Dice que la base del plan de salud es la prevención de enfermedades mediante vacunación,
¿Será ese será el kit del problema de la salud, solamente el hecho de vacunar a las personas? Es algo así como apagar un incendio, ¿verdad? Pero en realidad no se podría prevenir los incendios de esa manera. ¿Qué quiero decir con esto? En efecto, la vacunación favorece, pero el tema salud es mucho más complicado y requiere una reforma bastante estructural. Otra vez tiene que ver con el tema del ingreso, el ingreso de las personas, porque obviamente la insalubridad es la causa principal. La insalubridad. Claro, la insalubridad, hay problemas de tipo cultural y por otra parte problemas que tienen que ver con la calidad del servicio. Hemos notado que el Estado ha invertido mucho dinero en salud y sin embargo los resultados no son notorios. Hay cambios en infraestructura, hay cambios en tecnología, pero la burocracia del sector salud sigue generando inconvenientes. Frente a esto, Noboa, como otros candidatos, Lasso, por ejemplo, proponen un sistema mixto, aunque yo creería que en realidad lo que harían es privatizar el sector salud, porque básicamente se propondría una especie de competencia por prestar el servicio y los ciudadanos tendrían que elegir, pero ahí no estamos hablando sino de privatización del servicio. Exacto. Y finalmente, realmente el tiempo no nos ayuda mucho, finalmente el tema de la seguridad, visto desde la perspectiva Noboa, sería de centrar el control policial en los barrios pobres, diciendo que es una verdad, pero obviamente es una verdad muy someramente expresada, de que en los barrios pobres existe en los barrios pobres existe menos control y hay menos seguridad aparentemente, que cuando a un pobre le roban todo, por eso merece mayor atención. Pero el problema de la seguridad no se reduce únicamente al hecho de más control policial, hay muchísimos elementos más en esa dimensión. La seguridad, como cualquier otro problema social, está vinculada a muchas dimensiones, a la cultura, a la educación, al mismo consumismo, según algunos autores. Ese afán por consumir ha llevado a mucha gente a caer en la delincuencia y no necesariamente está asociada a la pobreza, los estudios lo demuestran, de allí que la propuesta sea más ideológica que objetiva. En fin, las propuestas como las del abogado Noboa expresan los intereses de un grupo, expresan una ideología y les invito a que revisen la propuesta, ya que se pregunten por los actores que están detrás, los grupos económicos básicamente, que en el Ecuador se han caracterizado por hablar de libre mercado y sin embargo tener comportamientos monopólicos como los ha tenido el señor Noboa, hablar de derechos humanos y sin embargo irrespetar derechos laborales, y hablar de una libre competencia y sin embargo competir locamente no por el mercado sino por los recursos del Estado. Entonces es necesario preguntarse, que la ciudadanía se pregunte qué hay detrás y que obviamente reconceptualice esa idea de que los gobernantes pueden cambiarnos la vida de la noche a la mañana a través de propuestas simplonas como pan, techo, empleo, salud, vivienda. La reconceptualice y se pregunte en realidad por las estrategias y por los actores que están detrás, además de las propuestas participativas de fondo, que en algunos planes no existen, no aparecen. Así es, yo creo que en el caso de este candidato es notorio un planteamiento de tipo paternalista, populista, y Israel decía hace un rato que se puede hablar de algunos candidatos de derecha populista, pero también ahora se habla mucho en América Latina del populismo de izquierda, ¿no? Está el tema de Chávez, por ejemplo, claro, y el propio presidente Correa. Claro, precisamente por ello es que muchos analistas políticos evitan utilizar el concepto populismo, porque dentro del populismo caben políticas neoliberales y políticas de intervención del Estado en la economía, políticas desarrollistas concretamente. Entonces, en efecto, así como hay populismos de derecha, habría populismos de izquierda. Así es, efectivamente. Bueno, vamos a degustar un trago de café y entre tanto hacemos una pausa y ya regresamos enseguida con este programa Un Café con Omar Burneo. Esta vez estamos analizando los planes de gobierno de algunos candidatos y quien viene luego es el candidato Mauricio Rodas del Movimiento Suma.
sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Vitrinas Supernórdicos Corona. Somos importadores de las mejores marcas de la línea industrial alimentaria. Equipamos su negocio de acuerdo a su necesidad con equipo 6. Vitrinas horizontales y verticales, hornos para pan, batidoras industriales, peladoras de papa, freidoras de papa, cortadoras de hueso, procesador de alimentos, laminadoras de masa, cortadoras de jamón, licuadoras industriales, hornos para carne, vitrinas panaderas, molinos de carne, amasadoras rápidas, planchas freidoras de carne, puestos de cobro y freidoras nacionales. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y le brindamos financiamiento directo. Estamos ubicados en la Avenida Universitaria 0432 Iquito. Teléfono 2-563-718. Máxima calidad a mínimo costo en Vitrinas Supernórdicos Corona. En un acorde dulce de guitarra. Frases de libertad. Venancio Larrea y Alvarado, periodista, escritor y poeta liberal ecuatoriano, 1919. Decidme, señores, ¿entendéis y aceptáis por prensa del Ecuador aquella turba de papeluchos enunciados con letras de molde, más o menos combinadas, en las cuales se adivina, más que se lee, un pensamiento ajeno, una frase extraña, o un discurso contrario a las necesidades o convivencias de progreso social? Ah, no, señores. La información que da la prensa puede ser crítica, pero jamás destructiva. Puede ser analítica, pero jamás de engaño social. Mauricio Rodas. Nacimiento, 15 de abril de 1975, 37 años, Quito. Partido, Sociedad Unida más Acción, Suma. Profesión, doctor en jurisprudencia. Religión católico, residencia Quito. La ficha que describe brevemente al candidato Mauricio Rodas de Suma. Tenemos alguna información de él. Fue fundador y exdirector general de la Fundación Ethos, un centro de investigación en políticas públicas para América Latina con sede en México, que cuenta con el apoyo económico de organizaciones como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Regresó al Ecuador en el 2008 para promover su programa político denominado El Modelo de Gobierno Responsable, en el cual se plasman principios básicos sobre los cuales un gobierno debería ejercer su actividad. Captó la atención de los medios de comunicación cuando presentó una lista de 171 insultos o agravios que habrían sido emitidos por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en sus conocidos enlaces ciudadanos.
acto que recibió la inmediata respuesta del jefe de Estado, quien lo tilda de ultraderechista y acusó a su fundación de estar financiada por la CIA, USAID, entre otras organizaciones de extrema derecha, así como lo criticó por ser hermano del exministro Armando Rodas, vinculado en el juicio de los denominados pativideos, del cual salió absuelto. Bien, estos son algunos datos recientes de Mauricio Rodas. Israel, él tiene un extenso programa. ¿Cómo lo podríamos caracterizar? ¿Cuál sería el perfil de ese programa? ¿Qué características técnicas tiene? Bueno, estaría muy relacionado con el perfil del candidato, es decir, sería un programa tecnocrático. Su diagnóstico está basado en datos cuantitativos, hace un análisis profundo de cada una de las políticas del gobierno y plantea continuidades o transformaciones a partir de su propuesta ideológica, que sería el modelo de gobierno responsable, que tal como él lo menciona, no se situaría ni a la izquierda ni a la derecha, sino que trataría de recoger la herencia de estas dos tradiciones y tratar de buscar mediante el gobierno, mediante las políticas públicas que serían diseñadas de forma técnica, sin intervención de prácticas como el clientelismo o prebendas de todo tipo, a efectos de satisfacer las demandas de la ciudadanía y básicamente lo que él considera el bienestar de los ciudadanos, que no solo es la eliminación de la pobreza, sino además, siguiendo un concepto de un aclamado economista, Amartya Sen, además de la reducción de la pobreza, este se refiere a las capacidades y a la libertad. Entonces la propuesta estaría encaminada dentro de ese marco ideológico que podríamos denominarlo de centro. Ya, dos características han marcado el perfil político de muchos países, repúblicas como Colombia, el Ecuador, México, en fin. Una es la apelación de las élites políticas y económicas al populismo, este proceso de fuerte componente emocional donde no está el debate de las ideas, sino las adhesiones, las emociones de la gente, manejadas obviamente en una amplia gama, desde la publicidad pura hasta posturas más o menos proselitistas, en fin. Y el otro componente que ha sido una tragedia en América Latina, una tara, desde prácticamente la independencia, es el tema del autoritarismo. Ahora mismo podríamos decir que algunos países, incluido el nuestro, están bajo esa caracterización. De un lado un fuerte componente populista y de otro lado también un poder ejecutivo, sobre todo tremendamente autoritario, que casi anulita el rol de los demás poderes que prevé el Estado democrático burgués. En este contexto, ¿cuál sería la originalidad y la factibilidad de la propuesta de Rodas cuando dice no al populismo y no al autoritarismo y vamos a un gobierno de nuevo modelo? Es decir, ¿cómo pudiésemos nosotros creerle a un candidato que propone arrancar dos características casi connaturales de la política latinoamericana? Bueno, es muy difícil luchar contra las tradiciones y efectivamente la propuesta de Rodas se basaría en una especie de tipo ideal. Una república aristotélica. Algo por el estilo. Bueno, la idea de separar la administración pública de la política, algo que es bastante difícil y mucho más aún en nuestro medio. Los americanos, los europeos lo han intentado, pero finalmente se han dado cuenta de que política y administración van de la mano. Y bueno, concretamente, refiriéndonos a los dos fenómenos que ha mencionado Omar, el populismo y el autoritarismo, es necesario reconocer que la mayor parte de analistas consideran que en efecto estos son fenómenos connaturales a la política latinoamericana. Y plantear una propuesta de cambio radical a estos fenómenos requeriría, según mi modesto criterio, algo más que el planteamiento de un modelo ideal de gobierno. Requeriría de una estrategia más pragmática, más realista, toda vez que este tipo de modelos no podrían implantarse sin el concurso de una ciudadanía que en el caso ecuatoriano es muy heterogénea, muy diversa, y de allí que la propuesta en sí misma aparece, al menos hoy, como utópica, aunque para algunas personas puede ser deseable. Pero llevando la línea esta que usted plantea con mucha claridad,
llevándola un poco más allá, una ciudadanía participativa que pudiese ser la fórmula para acabar con el populismo o con el autoritarismo, eso requiere de un largo proceso de formación ciudadana, justamente lo que no ocurre en nuestros países. Claro. Justamente la ciudadanía es una condición completamente ajena a la realidad, cuando vemos que, por ejemplo, la educación es deficiente en ese sentido y no le provee a la gente de un mínimo de capacidad crítica, analítica. Lo mismo hablamos del papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ya sean los públicos, entre comillas, actuales, o ya sean los privados, ambos han perpetuado culturalmente también esta situación. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros pensar en una salida, en esa dirección que no sea una salida revolucionaria, que no implique obviamente un cambio radical de las estructuras? Claro, bueno, hay dos maneras de optar por un cambio, ¿no? Un cambio radical, que en realidad en Latinoamérica en realidad no se ha ensayado, con excepción de Cuba, y un cambio que se denomina transformador, pero mediante un proceso, es decir, un cambio no revolucionario, sino un cambio reformador. La propuesta de el señor, el representante del movimiento Suma, el señor Rodas, claro, se ubicaría dentro de una propuesta reformista, pero mucho más sutil que propuestas como las del movimiento Alianza País, por ejemplo, porque la propuesta del movimiento Suma estaría encaminada hacia un cambio social mediante una acción progresiva en la que se transformen tanto los ciudadanos como el Estado. Y bueno, eso es algo muy difícil de lograr, es un buen planteamiento, pero sí sería necesario tener más elementos de juicio para saber cómo lograría esto el candidato y cómo lograría esto a través de un movimiento que se ha estructurado desde hace muy poco tiempo. Una propuesta de este tipo, con estos alcances, requiere de mayor tiempo en el espacio político nacional, requiere de un grupo político quizá con un poco más de experiencia y sobre todo requiere de un respaldo popular muy amplio, cosa de la que carecen este tipo de movimientos. Eso podría implicar, por ejemplo, que una propuesta así tendría que pasar necesariamente por un largo proceso de negociación política en la sociedad. Claro. Hablamos, por ejemplo, qué posición tendrían frente a una propuesta así las organizaciones indígenas, campesinas, las organizaciones sociales del Ecuador, que han estado más en una línea coincidente con el planteamiento del gobierno y actualmente en contraposición con el gobierno, pero en cambio por la propuesta de Alberto Costa. Claro. Bueno, precisamente ahí está la barrera de la política latinoamericana, y en eso sí hay que envidiarles un poco a los norteamericanos, especialmente cuando no se trata de armas, fármacos y grandes intereses económicos. La forma como deliberan frente a políticas que afectan la vida de las comunidades. Y bueno, en el caso ecuatoriano, una propuesta como la de Rodas efectivamente requeriría de un proceso de diálogo, de un gran pacto nacional que requeriría mucho tiempo, muchos esfuerzos y que requeriría sobre todo de un actor político que se haya forjado mediante esos procesos de deliberación. Y usted decía una cosa muy importante al comienzo de esta conversación nuestra. Usted decía, ciudadanos, hay que ver quién está detrás de las propuestas. Resultaría que si la historia de Rodas es una historia asociada con la derecha, está asociada con los grupos de poder económico, está incluso en una línea que el propio presidente la ha señalado como de vinculación con la ultraderecha internacional, ¿cómo se podría pensar que de ahí podría nacer una propuesta revolucionaria? Bueno, revolucionaria de ninguna manera. La propuesta, como dije en un inicio, es tecnocrática, pragmática, y como tal requiere de un conjunto de expertos que desde allá arriba nos cambien la vida. Y bueno, eso es bastante difícil de lograr, aunque obviamente para nada se excluye tratar de fortalecer una democracia, pero una democracia liberal, no una democracia del tipo que intentó configurarse en la Constitución de 2008, una democracia participativa, una democracia hasta cierto punto plebiscitaria. De ninguna manera. La propuesta de Rodas es liberal y requiere de ciudadanos liberales. El problema está en formar esos ciudadanos liberales y esa economía que está vinculada con la ciudadanía liberal, esa economía que se basa en la propiedad privada, bien distribuida, porque recordemos bien que los norteamericanos distribuyeron muy bien la tierra antes de fundar una república que hoy en día sigue siendo el referente en el aspecto ideológico, aunque en el económico ya se está viendo debilitada por los nuevos actores geopolíticos. Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa y así regresamos para el final de este programa.
Vitrinas Supernórdicos Corona. Somos importadores de las mejores marcas de la línea industrial alimentaria. Equipamos su negocio de acuerdo a su necesidad. Con Equipo 6. Vitrinas horizontales y verticales. Hornos para pan. Batidoras industriales, peladoras de papa, freidoras de papa, cortadoras de hueso, procesador de alimentos, laminadoras de masa, cortadoras de jamón, licuadoras industriales, hornos para carne, vitrinas panaderas, molinos de carne, amasadoras rápidas, planchas freidoras de carne, puestos de cobro y freidoras nacionales. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y le brindamos financiamiento directo. Estamos ubicados en la Avenida Universitaria 0432 Iquito. Teléfono 2563-718. Máxima calidad a mínimo costo en Vitrinas Supernórdicos Corona. Una prensa cínica, mercenaria y demagógica, producirá un pueblo cínico, mercenario y demagógico. Joseph Pulitzer, editor estadounidense, 1847-1911. En su honor, se institucionalizó el Premio Mundial al Periodismo. Llegamos al final de este programa. Esta noche hemos tenido la oportunidad de ocuparnos de dos candidatos y sobre todo de dos programas de gobierno. El que corresponde al abogado Álvaro Noboa Pontón y al candidato Mauricio Rodas, este último candidato del movimiento Suma, que como decía nuestro confitrión, es un movimiento nuevo que está todavía por hacerse conocer en la política ecuatoriana. Hablábamos de varias propuestas integradas en un, como describe nuestro compañero de panel esta noche, el abogado Israel Serli. Estamos hablando de una propuesta pragmática, de una posición, podemos llamar tecnocrática. Y esta propuesta toca algunos temas que son muy sensibles en política y que son obviamente parte de la parafernalia con la que los partidos se acercan al pueblo. Uno de ellos es el tema del bono. Desde que se puso en vigencia el bono de la pobreza primero, se le ha cambiado muchas veces de nombre, pero sigue siendo una pequeña cantidad casi mínima que no corresponde a un seguro de desempleo, por ejemplo, y que se utiliza fuertemente como recurso para clientelizar a buena parte de la población. Según Rodas, eso podría cambiar, podría darse un sesgo, un giro a esta tendencia puramente consumista para que se convirtiera en un elemento, una especie de plataforma de desarrollo en el país. Se podría pensar que independientemente de su monto, un bono de esas características pudiese ser una puerta de entrada para que una persona, una familia, un grupo familiar pudiese entrar en este proceso desde la desocupación al autoempleo, la autogeneración de empleo. La ocupación laboral.
Claro, siendo coherente con la visión de la pobreza que mantiene Rodas, es decir, no un problema simplemente de ingresos, sino un problema de capacidades y un problema de libertad. El cambio al sistema de asignación del bono tendría que ver con un estudio específico, muy técnico, sobre los mecanismos para salir del bono y para tratar de desplazar este apoyo que se da mediante un aporte meramente monetario hacia un aporte que tiene que ver con la inserción laboral. Desde esa perspectiva es plausible en la medida que no nos pongamos en la posición de esperar del Estado dinero para que este dinero nos permita salir de la pobreza. El dinero, si no está asociado a programas relacionados que fomenten el empleo, no creo que aporten mucho al desarrollo social, y es más, como usted lo ha mencionado, se trataría de un mecanismo sobre todo clientelista, que no precisamente apunta al desarrollo personal, ni familiar, ni social, aunque si nos ponemos en la posición de las personas que reciben el bono y que no tienen obviamente los ingresos para satisfacer sus necesidades, este no aparece como un mal, sino más bien como un aporte para su sustento. Pero lo ideal sería que se deje de recibir ese bono y que el apoyo estatal esté encaminado a dotarnos de esas capacidades, de esa libertad para poder sobrevivir y hacer de nuestra vida más digna con el trabajo personal. Algunos de los candidatos que han planteado estas propuestas le están apostando a la poca información que hay en el común de la gente sobre cómo opera la economía en el mundo. Hay países y hay regiones económicas, como el caso de Europa, en donde se ha utilizado no el bono, pero sí el concepto de subsidio. Y el subsidio es una cosa muy distinta. Por ejemplo, en el caso de España, recuerdo cuando se impulsaba el tema del turismo rural, que es una cuestión que es interesante hablar también acá en nuestro medio como una posibilidad para generar empleo en el sector rural sobre todo, que se subsidiaba emprendimientos exitosos, generadores de empleo, por decir algo. Por ejemplo, en Loja de Granada había un programa que se manejaba desde el municipio de Loja de Granada que permitía que en el caso de que un emprendedor, un pequeño propietario campesino, por ejemplo, pudiese poner un negocio de turismo rural en su terreno, en su casa de campo, y lo pudiese mantener por el periodo de 2 años, y ese además pudiese generar al menos 4 empleos, que obviamente incluye el padre de familia, la madre de familia, la hermana, el hijo, etcétera, que están allí mismo en el entorno familiar, se subsidiaba el 70% del costo total de financiamiento de ese proyecto. Pero acá estamos hablando de varios miles de euros. Acá hay mucha gente que se pregunta, ¿habrá alguna manera de empezar un negocio con el Ecuador, concretamente con $1.000, con $2.000? ¿Será posible que eso pueda darse? ¿Puede una microempresa sola, suelta, desarticulada, entrar a competir en este mercado tremendamente competitivo sin el riesgo de que quede en la quiebra, de que pueda fracasar? Bueno, el mero apoyo financiero y que en el caso de busquemos allá afuera lo que no encontramos allá adentro. Entonces, el tema de la paz, el tema del diálogo debe empezar en casa, y una vez que empiece en casa, yo creo que nuestra cultura política cambiaría, porque las demandas de los ciudadanos hacia los políticos serían los de una política deliberante, una política que apunte hacia objetivos que beneficien a todos y no más bien a propuestas que buscan afectar al contrincante a través de simple y llanamente una crítica que es muy pasional y desmesurada. Efectivamente, así es. Yo creo que de alguna forma hemos contribuido a aportarle elementos de información a usted para que considere las propuestas de los candidatos que esta noche han estado a su consideración, concretamente Álvaro Noboa Pontón y Mauricio Rodas. La próxima semana, que es la última en la que vamos a tocar este tema en Café con Mar Burneo, vamos a tener la oportunidad de analizar brevemente también las propuestas de gobierno, los planes de gobierno de 2 candidatos igualmente notorios en este proceso electoral. Hablo del candidato presidente actual, Rafael Correa Delgado, y también del candidato Alberto Acosta. Así que
les invito a que nos acompañen y también les invito a tomar un café. Gracias.